producto de la corriente alterna en la resistencia, en la capacitancia y en el inductor. Ahora vamos a hacer un par de ejemplos para pasar a circuitos RLC. Vemos acá resistores en circuito de corriente alterna. Bien. En este ejercicio nos dice, una fuente de alimentación de corriente alterna produce un voltaje máximo de 100 voltios. Esta fuente de alimentación está conectada a un resistor de 24 ohmios. Además, la corriente y el voltaje del resistor se miden con un amperímetro y un voltímetro de corriente alterna ideal, como se ve en la figura. ¿Qué indica cada uno de los medidores? Observe que un amperímetro ideal tiene 0 resistencia y que un voltímetro ideal tiene resistencia infinita. El amperímetro tiene resistencia 0. Y el voltímetro tiene resistencia infinita. Esos son los instrumentos ideales, ¿no? Por eso cuando ustedes en algún momento de su trabajo van a utilizar un voltímetro o un amperímetro, ya saben que el amperímetro tiene una resistencia que tiende a 0 y el voltímetro una resistencia que tiende a infinito. Entonces, los amperímetros en un circuito se colocan en serie. Y los voltímetros se colocan en paralelo. En dicho de otra manera, ¿qué nos están diciendo? Si yo tengo una llave abierta, un switch abierto, no pasa corriente. Cierro el switch, pasa corriente. ¿Correcto? A través del amperímetro llega la resistencia y circula. ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo la resistencia, perdón, la corriente que mide el amperímetro y el voltaje o la diferencia potencial en el terminal de la resistencia. ¿Correcto? Entonces, nosotros sabemos del concepto que el voltaje RMS es igual al voltaje máximo entre raíz de 2.
Y eso es lo que nos están indicando. ¿Por qué? Porque el voltímetro mide voltaje RMS o voltaje eficaz. Entonces, el voltaje RMS que está midiendo el amperímetro, el voltímetro o voltaje eficaz es igual al voltaje máximo que vale 100 entre raíz de 2. $70.71 voltios. Ahora, el amperímetro nos mide la corriente, ¿no es cierto? Ya sabemos que el amperímetro mide la corriente eficaz. Entonces, la corriente eficaz, IRMS o I eficaz, es igual al voltaje eficaz o RMS entre la resistencia. ¿Se dan cuenta o no? Entonces, el amperímetro mide corriente eficaz, IRMS o I eficaz. Las nomenclaturas son las mismas, sino que en alguna, de repente en algún una publicación pueden encontrar IRMS, entonces ya saben que esa es la corriente eficaz, ¿no? Entonces los instrumentos fabricados como el voltímetro o el amperímetro miden valores eficaces. Entonces la corriente eficaz o I eficaz que pasa a través de ese circuito va a ser igual al voltaje RMS. Y el voltaje RMS que acabamos de medir es 70.71 entre la resistencia que sería 20 o 24. 24 ohmios. 2.946 amperios. Está. ¿Correcto? Bien, veamos el siguiente ejemplo. Estamos viendo circuitos con resistores, es decir, con resistencia. Bien, en este ejemplo nos dan un circuito con una resistencia y nos dan una fuente alterna. Dice, en el simple circuito corriente alterna que se muestra en la figura, la resistencia vale 70 ohmios
la resistencia vale 70 ohmios. El voltaje máximo, perdón, el voltaje en función del tiempo es igual al voltaje máximo por el seno de omega t. Dice, si el voltaje en la resistencia es de 0.250 del voltaje máximo, por primera vez en el instante t igual a 0.010 segundos, ¿cuál es la frecuencia angular de la fuente? B, ¿cuál es el valor siguiente de t? Para el cual el voltaje en la resistencia es igual a 0.250 del voltaje máximo. Solución. Pregunta A. Nos piden hallar la frecuencia angular, omega. Para el cual nos están diciendo que en el instante B nos están dando el voltaje en la resistencia como el voltaje máximo por el seno de omega t. Y este voltaje en la resistencia es 0.250 del voltaje máximo. Por seno de omega t. Voltaje máximo, 0.250 es igual al seno de omega t. Entonces, omega t va a ser igual a arcoseno de 0.250. Omega t va a ser arcoseno de 0.250 radianes, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale arcoseno de 0.250? Es 14.47 radianes.
multiplicado por 3.1416 entre 180, 0.2526. Radianes. Correcto. Entonces, la pregunta era, ¿cuánto es la frecuencia angular de la fuente? Si el valor del voltaje en la resistencia es 0.250 del voltaje máximo por primera vez en el instante t igual a 0.0100. Entonces, para el instante t igual a 0.0100 segundos, omega va a ser igual a 0.2526 entre 0.0100 radianes por segundo. Es decir, 25.26 radianes por segundo. Ahí está. Sería la frecuencia angular. ¿Correcto? Entonces ahora nos piden la parte B, ¿cuál es el valor siguiente de T para el cual el voltaje en la resistencia es 0.25 del voltaje máximo? Parte B. Entonces nos piden el segundo tiempo, para el cual el voltaje en la resistencia es 0.250 del voltaje máximo. A ver, entonces hemos llegado a esta expresión, la ecuación número 3. Omega T es arco seno de 0,250. Y esto ocurre si omega T es igual a pi menos 0.22526 radianes.
Y esto es igual a aproximadamente 2.89 radianes. Entonces, por concepto trigonométrico, seno de pi menos teta es igual a seno de teta. ¿Correcto? Entonces tendríamos la expresión siguiente. Omega es 25.3, que ya hemos determinado, radianes por segundo. ¿Correcto? Entonces sería seno de omega t, sería seno de pi menos 0. Es igual a seno de teta. Y omega t es 2.89 radianes. Por lo tanto, omega t es igual a 2.89 radianes. De donde t va a ser igual a 2.89 entre 25.3. .114 segundos. Listo. Bien, ahora veamos el concepto de circuitos RLC. Circuitos RLC. Bien, un circuito RLC en específico, en este caso, es un circuito en serie. En serie. Está formado por una resistencia, un inductor y una capacitancia. Y una fuente de corriente alterna. ¿Correcto? Entonces, si el voltaje que aplicamos al circuito es senoidal, que depende del tiempo, varía con el tiempo, ¿correcto? Entonces el voltaje, o sea, la fuente, proporciona
una función que es la fuente, el voltaje de corriente alterna, que es igual al voltaje máximo por el seno de omega t. E igual a E sub 0 seno de omega t. Es decir, en cualquier bibliografía van a encontrar o voltaje máximo, o E sub 0 o B sub 0. Quiere decir entonces que el voltaje varía en función del tiempo. Y la corriente I de t va a ser igual a la corriente máxima por el seno de omega t menos phi. Donde esta variable phi es el ángulo de fase. Entre la corriente y el voltaje. Entonces, los voltajes instantáneos en la resistencia es el voltaje en R. Es igual a la corriente máxima por R por el seno de omega t. O voltaje en R por seno de omega t. El voltaje instantáneo en el inductor, voltaje en L, es la corriente máxima por la impedancia inductiva por el seno de omega t más pi medios. Y este es igual a la caída de tensión en el inductor por coseno de omega t. Y el voltaje instantáneo en el capacitor viene a ser igual al voltaje en el capacitor, es igual a la corriente máxima por la reactancia capacitiva por el seno de omega t menos pi medios. Menos la caída de tensión en el capacitor por el coseno de omega t. Ahí está. Esos son los voltajes instantáneos en cada elemento. Entonces, la suma de los tres voltajes debe ser igual al voltaje de la fuente de corriente alterna. Ahora veamos el diagrama de fasores. Diagrama fasorial. Para el circuito RLC en serie. En el resistor
tanto el vector de la corriente máxima como el voltaje en la resistencia oscilan en fase. Este es en el resistor. En el inductor, este es el voltaje en el inductor y la corriente máxima. Los vectores de corriente máxima y voltaje oscilan con una frecuencia angular, pero están desfasados. Pi medios. Correcto. Entonces, el comportamiento del voltaje en el inductor y la corriente máxima es que estos vectores oscilan con una frecuencia angular omega, pero están desfasados pi medios. Veamos ahora en el condensador. La corriente I máximo y el voltaje en el capacitor. Los dos oscilan con una frecuencia angular omega, pero el voltaje está trazado pi medios respecto a la corriente. Acá le adelanta el voltaje respecto a la corriente en pi medios. Y acá el voltaje en el capacitor se atrasa pi medios con respecto a la corriente. Ese es el diagrama vectorial. Entonces, como los fasores son vectores que oscilan o que giran, a ver, estábamos por acá. Entonces, los fasores son vectores que giran. ¿Correcto? Entonces se puede combinar como una suma vectorial. A ver. Vamos a considerar nuestra
corriente, el vector de Fourier de la corriente máxima, ¿qué más? El voltaje en la resistencia, corriente máxima. Y el voltaje en el inductor y el voltaje en el capacitor. Voltaje en el capacitor. Entonces los fasores son vectores que giran. ¿Correcto? Entonces vamos a combinar. A partir de esto de acá tenemos que hallar la resultante. A ver cómo hallamos la resultante. Así. El vector de la corriente, vamos a suponer ahí. ¿Qué más? El vector del voltaje en la resistencia, corriente máxima. Entonces, si restamos este vector del voltaje en el inductor menos el voltaje en el capacitor, vamos a tener un vector que está apuntando hacia arriba. Ahí. Este sería el voltaje en el inductor menos el voltaje en el capacitor. ¿Correcto? Entonces, ¿qué tenemos acá? Una resultante. Suma vectorial. Ahí está. Voltaje máximo. Ángulo de fase. Es decir, la suma vectorial de las amplitudes de voltaje en la resistencia, en el inductor y el capacitor, viene a ser igual a la longitud que vendría a ser aplicado, o sea, del voltaje máximo. Y que este voltaje máximo forma un ángulo phi con el fasor de la corriente. Por lo tanto, ahí deducimos lo que es la impedancia. A partir entonces de esta geometría, vamos a obtener que el voltaje máximo va a ser igual al voltaje en la resistencia al cuadrado más el voltaje en el inductor menos voltaje en el capacitor al cuadrado raíz. Ahí está. Estamos aplicando Pitágoras. O el voltaje máximo va a ser igual a la corriente máxima por la resistencia al cuadrado más la corriente máxima
por la capacitancia inductiva menos la corriente máxima por la capacitancia, perdón, el coeficiente en la capacitancia y este es en la inductancia. Capacitancia e inductancia, todo esto elevado al cuadrado. Raíz. Así. En conclusión, el voltaje máximo se expresa como la corriente máxima por la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más XL menos XC al cuadrado. Raíz. Ahí está. Entonces, ustedes pueden determinar el voltaje máximo en un circuito RLC conociendo XL, XC y obviamente la resistencia. Entonces, este se llama voltaje máximo. Y la corriente máxima I máximo va a ser igual a voltaje máximo entre la raíz cuadrada de R cuadrado más XL menos XC al cuadrado. Corriente máxima. Ahora, ¿dónde? Donde Z es igual a R cuadrado más XL menos XC al cuadrado, raíz viene a ser la impedancia. Impedancia del circuito. Y este está en unidades de ohmios. ¿Correcto? Entonces Z viene a ser la impedancia. Por lo tanto, el voltaje máximo va a ser I máximo por Z. O la corriente máxima va a ser igual al voltaje máximo entre Z. Esa viene a ser entonces la corriente máxima en el circuito RLC. RLC en serie. En función de la impedancia. La impedancia obviamente tiene la función de una resistencia. Ahora, el ángulo de fase. Phi. El ángulo de fase es el ángulo entre la corriente y el voltaje. Por lo tanto, el ángulo de fase va a ser igual a arco tangente del voltaje en el inductor menos voltaje en el capacitor entre el voltaje en la resistencia. O arco tangente de la corriente máxima por XL menos la corriente máxima por XC entre la corriente máxima por R. Así. Por lo tanto, el ángulo de fase es igual a
arco tangente de XL menos XC entre la resistencia. Ahí está. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos, cómo podemos especificar si la corriente está atrasada o está adelantada? Es conociendo el ángulo de fase. A ver, ¿qué significa eso? Conclusiones. Primera conclusión. Si la capacitancia inductiva es mayor que la capacitancia, perdón, la impedancia, en este caso XL, es mayor que XC, esto se presenta en altas frecuencias. Correcto. Entonces, el ángulo de fase es positivo. Si XL es mayor que XC, el ángulo de fase es positivo. Y esto significa que la corriente se atrasa al voltaje aplicado. En estas circunstancias se dice que el circuito es más inductivo que capacitivo. ¿Ya está? Primera conclusión. Si XL es mayor que XC, ocurre siempre a altas frecuencias, el ángulo de fase es positivo. Si el ángulo de fase es positivo, entonces ustedes pueden concluir que la corriente se atrasa al voltaje aplicado. Y este tipo de circuito se conoce como circuito más inductivo que capacitivo. Ahora, si XL es menor que XC, entonces el ángulo de fase es negativo. Eso significa que la corriente se adelanta. La corriente se adelanta al voltaje aplicado. En esas circunstancias, entonces, el circuito es más capacitivo que inductivo. Y finalmente, si XL es igual a XC, entonces el ángulo de fase es igual a 0. Si el ángulo de fase es igual a 0, entonces el circuito es completamente resistivo. Ahí está. ¿Entendieron, no? Entonces, ¿yo cómo puedo saber en un circuito de corriente alterna el comportamiento de la corriente y el voltaje en los elementos, la resistencia, el capacitor, el inductor? ¿Cómo saber cuál se adelanta, cuál se atrasa? Para determinar con mayor precisión que ustedes necesitan saber, es suficiente con saber conocer el ángulo de fase. Si el ángulo de fase es positivo, ¿correcto? Entonces la corriente se atrasa al voltaje. Si el ángulo de fase es negativo,
la corriente se adelanta al voltaje. Si el ángulo de fase es 0, porque XL es igual a XC, obviamente el circuito es puramente resistivo. Solamente en el circuito que estamos analizando, en el circuito RLC, que es esta, obviamente si XL es igual a XC, esto es 0, solamente es la resistencia. Una fuente con una resistencia, entonces a eso se dice que el circuito es puramente resistivo. Correcto. A ver, joder, vamos a tomar la asistencia. Se encuentra Alarco Miranda, Araujo Mendoza, Atalaya, Presente, profesor. Bardales, Barrantes, Presente. ok, Bautista, Presente, profesor. Bendezú, se encuentra Bendezú, Verdejo, Presente, profesor. ok, Calderón, Presente. Cayupe, Presente. Chambi, Presente. ok, Chariarse, Flores Sánchez, Presente. Florian, Presente. González,
Se encuentra González. Guillermo. González presente, profesor, disculpe, tuve problemas de audio. Ok. Guamaní. Guamaní presente, profesor. Bien. Machaca. Machaca presente, profesor. Martínez. Martínez presente, profesor. Narvarte. Osís Cabello. Osís presente. Pacheco. Poma. Presente, profesor. Quispe, Profesor, Narvarte presente. Narvarte. Profesor Puma presente. Ok. ¿Qué más? Estábamos en Quispe Toscano. No está. Ramírez. Profesor, disculpe, no me llamo a mí Quispen Estares. Quispe Nestares. Sí, Quispen Estares presente, profesor. Ok, gracias. Rojas Yáñez. Profesor Ramírez presente. Santa María. Turriarte. Turriete presente, profesor. Ok, Valdivia. Diana. Valdivia Delgado. Valdivia Delgado presente, profesor. Helen. Valentín Barreto. Vicaña. Y Anchelupa. Yacehualpa presente, profesor. Ahí Ancehualpa. ¿Alguien que no le haya llamado? Profesor Ramírez presente. ¿Su apellido? Ramírez. Ramírez. Ok, listo. ¿Alguien más? Dejo eso. 2 minutos de break para continuar. Solamente 2 minutos. Para estirar las piernas.
Mis jóvenes, vamos a continuar. Ahora vamos a ver potencia. En un circuito de corriente alterna. ¿Correcto? Entonces la potencia en un circuito de corriente alterna tenemos la fuente de corriente alterna, la resistencia, el inductor y el capacitor. ¿Así? Correcto. Entonces, la potencia, vamos a poner así, potencia instantánea. Que entrega la fuente ¿correcto? La potencia instantánea viene a ser al producto de la corriente por el voltaje aplicado. Es decir, la potencia va a ser I por el voltaje. Pero el voltaje es la corriente máxima por el seno de omega t menos phi por el voltaje máximo por el seno de omega t. O la potencia es igual a la corriente máxima a ver, toda esta parte es de la corriente máxima, de la corriente. Y este es el voltaje, ¿correcto? Entonces vamos a unir I máximo por el voltaje máximo por el seno de omega t menos phi multiplicado por el seno de omega t. Así. Entonces, si ustedes observan esta de acá, es una función muy complicada. Muy complicada. No es útil. Expresar de esa manera la potencia. Entonces, lo que nos interesa saber es la potencia media. Estamos hablando. Entonces, la potencia instantánea que provee la fuente de corriente alterna es la corriente por el voltaje. Pero la corriente alterna se expresa como I máximo por el seno de omega t menos phi, por el voltaje de corriente alterna, voltaje máximo por seno. Esta ecuación como tal no es útil. No nos permite conocer con precisión cómo es la potencia. Entonces, lo que sí interesa
es la potencia promedio. Potencia promedio en uno o más ciclos. Entonces, se puede hallar usando la identidad trigonométrica siguiente. Por trigonometría. Seno de omega t menos phi es el seno de omega t por el coseno de phi menos el coseno de omega t por seno de phi. Entonces, esa ecuación 3 sustituimos, la ecuación vamos a poner 4. Vamos a reemplazar 4 en la ecuación 3. Entonces, obtenemos una expresión para la potencia, que sería I máximo por el voltaje máximo por seno al cuadrado de omega t por el coseno de phi menos I máximo por el voltaje máximo por el seno de omega t por el coseno de omega t por el seno de phi. ¿No es cierto? Sigue siendo complicada la ecuación. Ahora vamos a considerar considerando el tiempo promedio. De uno o más ciclos. Tenemos que la corriente máxima, el voltaje máximo, el ángulo de fase y omega son constantes. Entonces, el valor promedio de seno al cuadrado de omega t es igual a 1/2. Y el valor promedio de seno de 2 omega t es igual a 0. Por lo tanto, reemplazamos 7 y 8 en la ecuación 6. Vamos a obtener que la potencia promedio va a ser igual a 1/2 de la corriente máxima por el voltaje máximo por el coseno de phi. Como todo este promedio es 0, entonces todo esto se hace 0. Quedaría solamente... Y el promedio de seno al cuadrado de omega t es 1/2, entonces queda I máximo
por voltaje máximo por el coseno de phi. Por lo tanto, la potencia promedio es 1/2 de la corriente máxima por el voltaje máximo por el coseno del ángulo de fase. Ahí está. Esto sí es medible, porque conocemos la corriente máxima, el voltaje máximo y el ángulo de fase. Entonces, en términos de corriente RMS y voltaje RMS, se tiene que la potencia promedio es igual a 1/2, perdón, nosotros sabemos que el voltaje RMS es igual al voltaje máximo entre raíz de 2. Y la corriente RMS es la corriente máxima entre raíz de 2. Entonces, si nosotros reemplazamos voltaje máximo en esta expresión, ¿correcto? Se va a eliminar raíz de 2 por raíz de 2, queda 2. Con 2 se va, entonces me quedaría acá la corriente máxima IRMS por el voltaje RMS, perdón, por el coseno de phi. Watts. Ahí está. Entonces, la potencia instantánea nos expresa una función complicada que no podemos medir, pero sí se puede medir la función que viene a ser la potencia promedio, donde coseno de phi se conoce como factor de potencia. Factor de potencia. El coseno de phi se conoce como factor de potencia. Y phi es el ángulo de fase. ¿Correcto? Entonces, la potencia en una corriente alterna ya se mide en función de la corriente eficaz, voltaje eficaz, por el coseno multiplicado por el factor de potencia. Entonces, el voltaje máximo en el resistor, o sea, en la resistencia, o sea, el voltaje en la resistencia va a ser igual al voltaje máximo por el coseno de phi. O I máximo por la resistencia. Entonces, coseno de phi es igual a I máximo por la resistencia entre el voltaje máximo. Correcto.
Entonces, la potencia promedio que acabamos de ver, que es la corriente RMS por el voltaje RMS por el coseno de phi, entonces va a ser igual a IRMS por el voltaje RMS, que vendría a ser el voltaje máximo entre raíz de 2 por el coseno de phi, que es igual a I máximo por R entre voltaje máximo. Voltaje máximo se va. Y esto me quedaría como la corriente RMS por la corriente máxima por la resistencia entre raíz de 2. Además, nosotros sabemos que la corriente máxima es la raíz de 2 por la corriente RMS. Entonces reemplazamos 14 en la ecuación 13, obtenemos que la potencia promedio, ahora vamos a expresar como IRMS por I máximo, que es raíz de 2 por IRMS, entre por R entre raíz de 2. Esto sería raíz de 2. Esto se va, entonces me queda IRMS al cuadrado por la resistencia. Ahí está. Finalmente, entonces, la potencia promedio, que vendría a ser la potencia disipada en el resistor, es el cuadrado de la corriente RMS por la resistencia. Entonces, conclusión, que la potencia promedio entregada por la fuente se convierte en energía interna en el resistor. Esa vendría a ser la energía disipada. ¿Correcto? Entonces, la potencia promedio entregada por la fuente se convierte en energía interna en el resistor. Entonces, tenemos en este caso determinar la potencia promedio como el producto de la corriente eficaz por el voltaje eficaz por el coseno de phi o por el factor de potencia. Y en el caso del voltaje máximo en el resistor o potencia disipada en la resistencia es I cuadrado, o sea, I eficaz al cuadrado por la resistencia. Ahora veamos resonancia en el circuito RLC en serie. Entonces, un circuito RLC está en resonancia
cuando la frecuencia que impulsa a la oscilación es tal que la corriente RMS es máxima. Entonces, un circuito RLC se encuentra en resonancia cuando la frecuencia impulsora es tal que la corriente RMS es máxima o alcanza su valor máximo. Y RMS es el voltaje RMS entre la impedancia, donde Z es la impedancia. Entonces la corriente RMS es el voltaje RMS entre la raíz cuadrada de R cuadrado más XL menos XC al cuadrado. Cuando decimos que un circuito entra en resonancia, ahora vamos a explicar por qué nosotros nos comunicamos cuando estamos hablando por teléfono o escuchando música o escuchando radio. ¿No es cierto? Entonces, vamos a considerar sea omega 0, que viene a ser la frecuencia natural. Frecuencia natural de oscilación del circuito. O también se conoce como frecuencia de resonancia. Entonces, la resonancia se produce cuando la frecuencia del emisor es igual a la frecuencia del receptor. Cuando XL menos XC es igual a 0. Un circuito, entonces, circuito RLC, entra en resonancia cuando la inductancia es igual a la capacitancia. En ese momento, XL es omega 0 por L y XC 1 entre omega 0 por C, de donde la frecuencia de resonancia va a ser igual a 1 entre LC, raíz de LC. Esta se llama frecuencia de resonancia. En un circuito RLC, entonces la frecuencia de resonancia es 1 entre raíz de LC. Cuando se dice que un circuito, la inductancia es igual a la capacitancia, en ese momento la frecuencia de oscilación, la frecuencia natural, omega 0, se iguala a la frecuencia del emisor. A ver, ¿cómo vamos a entender esto? ¿Cómo podemos entender desde el punto de vista cristiano? Significa lo siguiente: cuando ustedes sintonizan una radio, ¿no? Están sintonizando. Antiguamente se utilizaba una perilla, ¿no? Para correr el sintonizador de frecuencias de una radio. Ustedes iban moviendo, la perilla iban moviendo, y automáticamente la señal, digamos, de la radio que querían escuchar, ¿no? Si estaba correctamente sincronizado,
se escuchaba con nitidez. En ese momento, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de que el emisor, la frecuencia del emisor se iguala a la frecuencia del receptor. En ese momento estamos hablando que los dos circuitos están entrando en resonancia. ¿Qué significa entonces la resonancia? Nos está explicando de que la frecuencia de oscilación del circuito receptor es igual a la frecuencia de oscilación del circuito emisor. Cuando las dos frecuencias se igualan, ¿correcto? Entonces decimos que están entrando en resonancia. Y si lo vemos eso desde el punto de vista de una señal, si graficamos la corriente en función de la frecuencia, vamos a ver. Bien. Entonces, que quede claro. Cuando decimos que un circuito entra en resonancia, cuando la frecuencia del emisor es igual a la frecuencia del receptor. En este momento, si ustedes están sintonizando una radio, se va a escuchar con nitidez. ¿Por qué? Porque la frecuencia del emisor, que es un circuito RLC, está en oscilación y esa frecuencia entra en resonancia con la frecuencia del circuito que ustedes tienen en su celular. Un circuito RLC. Bien, entonces la corriente RMS alcanza su valor máximo a la frecuencia de resonancia. Omega 0. Entonces la potencia promedio es el cuadrado de la corriente RMS, y este es igual al voltaje RMS al cuadrado entre Z cuadrado por R. O el voltaje RMS por la resistencia entre R cuadrado más XL menos XC al cuadrado. Así. Entonces la potencia promedio se puede expresar. Además, XL es omega por L, XC es 1 entre omega C. Y omega 0 al cuadrado es 1 entre LC. ¿Correcto? Entonces, XL menos XC al cuadrado va a ser igual a omega L menos 1 entre omega C al cuadrado. Y esto va a ser igual
a L cuadrado entre omega al cuadrado por omega al cuadrado menos omega 0 al cuadrado, todo elevado al cuadrado. Por lo tanto, la potencia promedio también podemos expresar como el voltaje RMS al cuadrado por la resistencia, por la frecuencia al cuadrado entre R cuadrado, omega cuadrado más L cuadrado por omega cuadrado menos omega 0 al cuadrado, todo elevado al cuadrado. Vatios. Este viene a ser la potencia promedio. Potencia promedio como función de la frecuencia en el circuito RLC. Entonces, a partir de esta ecuación 6, si omega es igual a omega 0, que estábamos hablando, entonces el circuito RLC entra en resonancia, por lo tanto, la potencia máxima, la potencia promedio, es máxima. Alcanza su valor máximo. Correcto, entonces cuando dos circuitos entran en resonancia, la frecuencia natural del emisor es igual a la frecuencia del receptor, ¿correcto? Entran en resonancia, entonces la potencia máxima, la potencia promedio alcanza su valor máximo. Y ese valor es el voltaje RMS al cuadrado entre la resistencia. Entonces, ecuación 7. Para terminar, un concepto más y ahí terminamos hasta la siguiente sesión. Tengo que tomar una práctica calificada. Entonces, hablamos ahora del factor de calidad. Factor de calidad. ¿Qué mide el factor de calidad? Q. A ver. La nitidez, vamos a poner así. La nitidez de una señal radioeléctrica, ¿no? Se mide o se describe por un parámetro. Correcto. Este es un parámetro adimensional, sin dimensiones, que se conoce como factor de calidad. Correcto, entonces el factor de calidad Q es la razón entre la frecuencia natural o la frecuencia de resonancia entre delta de omega. Delta de omega viene a ser el ancho. Ancho del pico de la curva.
delta de omega frecuencia en radianes por segundo, potencia en unidades de microvatios. Esa sería la señal. Entonces el delta de omega es esta. El ancho promedio a mitad de altura. Y este vendría a ser la frecuencia natural. Obviamente esto de acá va a depender de la resistencia. Entonces, delta de omega viene a ser el ancho de la curva medido entre dos valores de omega, para los cuales la potencia tiene la mitad de su valor máximo. ¿Correcto? Entonces, si delta de omega es R entre L, entonces el factor de calidad Q podemos expresar como omega 0 por R entre L. Ahí está. O si ustedes conocen el delta de omega, entonces utiliza la ecuación 1, que es el factor de calidad, o básicamente utilizamos esta ecuación, ¿no? Omega 0 por R por L, ¿por qué? Porque en el circuito que nos están dando nos dan estos parámetros. Y omega 0 se calcula como 1 entre raíz de LC. Bien, entonces un circuito receptor de una radio, por ejemplo, es una aplicación importante de un circuito resonante. Es decir, nosotros podemos sintonizar la radio o una estación particular que transmite una onda electromagnética o una señal de frecuencia específica. Es decir, ustedes al hacer variar el capacitor, ¿no?, que cambia la frecuencia del receptor del circuito, podemos sintonizar la música. Sintonizar, digamos, ¿qué cosas sintonizamos? Música, quieren ver su video, su televisión, etc. Bien, jóvenes. Nos faltan todavía varios conceptos. Para la siguiente sesión estaríamos concluyendo. Nos quedamos acá. Gracias, jóvenes. Tengo laboratorio de, perdón, práctica calificada de física 1. Cuídense. Cuídense. Hasta luego, profesor.